Amigos, son las 12 del día y estamos como todos los martes a esta hora a través de todas las redes de López Dóriga. El fin de semana me hice una pregunta y me quedé con una duda. ¿Por qué el presidente? Porque estamos hablando del golpe de Estado. ¿Por qué? Pues porque el presidente había publicado 3 tweets el sábado centrados en ese tema, el golpe de Estado. Lo que hoy nadie tiene, o por lo menos hasta el sábado, nadie tenía en la cabeza. Absolutamente nadie. Que no nos cuenten. Nadie tenía en la agenda ni en la conversación el tema del golpe de Estado. Es un tema que no existía en México, del que no se hablaba desde noviembre de 1976. En noviembre de 1976, siendo presidente Luis Echeverría, se daba por hecho un autogolpe de Estado del propio Luis Echeverría. Estaba fechado para el 20 de noviembre, en el aniversario de la Revolución, a 10 días de que terminara su gobierno. Sin embargo, no se dio. Y les voy a recordar un poco el clima, o les voy a contar, sobre todo a los jóvenes, el clima que se vivía entonces. Desde finales de octubre y principios de noviembre de aquel año de 1976, el tema era el golpe de Estado. Los supermercados se habían vaciado. La gente reunía víveres, comida, latas, leche, agua. ¿Por qué? Porque la conversación era entonces el golpe de Estado. En México ahora no lo es. Otro tema del golpe de Estado fue a raíz de la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. El que lo temía era el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Déjeme darle estos datos. La Olimpiada se inauguraba 10 días después de la matanza, la Olimpiada en México, los Juegos Olímpicos, el 12 de octubre de aquel mismo 1968. Aquella noche del 2 de octubre, el secretario de la Defensa Nacional, el general Marcelino García Barragán, pidió al presidente una cita para verlo en Los Pinos con los comandantes de las zonas militares. El presidente Díaz Ordaz temió el golpe y lo recibió en Los Pinos. El general secretario García Barragán empezó a hablar y lo que hizo fue reiterarle lealtad, apoyo y disciplina del ejército. No había tal golpe de Estado, solo lo pensaba Díaz Ordaz y algunos de los suyos, con lo que Díaz Ordaz y tiempo después el país respiró. Los soldados le ratificaron ahí en la duda, incluso en la sospecha, en el temor del presidente, su pundonor y patriotismo. Y por supuesto, mucho antes al asesinato del presidente Madero, en febrero de 1913, al principio del siglo pasado, lo asesinaron al lado del vicepresidente Pino Suárez, sí, los fusilaron atrás del Lecumberri. Pero hoy no es entonces, hoy no es antes. López Obrador no es Madero. Tiene un ejército leal que no lo tenía Madero. Tiene un gabinete propio que no lo tenía Madero, era heredado. Tiene un Congreso mayoritario que no tenía Madero. Y nadie hablaba de golpe de Estado. Nadie hablaba hoy de golpe de Estado hasta que el presidente lo hizo el sábado, cuando escribió que a diferencia de Madero, él cuenta con una mayoría libre y consciente, amante, dijo, de la paz y la legalidad, que no permitiría otro golpe de Estado, en lo que estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Como le decía antes, lo que le contaba es que no entiendo por qué el presidente López Obrador sacó el tema del golpe de Estado. Lo que quiso explicar en la mañanera de ayer lunes, refiriéndose al mensaje del general de división en retiro, Carlos Gaitán Ochoa, que la semana pasada en un desayuno con militares dijo que la sociedad mexicana está polarizada políticamente porque, apuntó el general, la ideología dominante, que no mayoritaria, aclaró, se basa en corrientes pretendidamente de izquierda, que acumuló. El presidente puso el tema del golpe de Estado en la discusión nacional. Al final el presidente López Obrador declaró ayer lo que he sostenido, que nadie está pensando en México en dar un golpe de Estado, que no hay condiciones para darlo. Lo que reitero es cierto, pero el presidente, a pesar de que no hay condiciones ni nadie está pensando en un golpe de Estado, lo puso en la discusión nacional. Y voy a recuperar los 3 tweets que subió el sábado el presidente. El primero,
Qué equivocados están los conservadores y sus halcones. Pudieron cometer la felonía de derrocar y asesinar a Madero porque este hombre bueno, apóstol de la democracia, no supo, o las circunstancias no se lo permitieron, apoyarse en una base social que lo protegiera y respaldara. El segundo, ahora es distinto, aunque son otras realidades y no debe caerse en la simplicidad de las comparaciones, que cayó. La transformación que encabezo, dijo López Obrador, cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y la paz, que no permitiría otro golpe de Estado. Nadie estaba hablando, presidente, de un golpe de Estado más que usted el sábado. Y termina con este último párrafo. Aquí no hay la más mínima oportunidad para los Huerta, los Franco, los Hitler o los Pinochet. El México de hoy no es tierra fértil para el genocidio ni para canallas que lo imploren. Por cierto, le recomiendo leer la fábula de Esopo, las ranas pidiendo al rey. Es que no sé cómo, a qué venía el caso lo de las ranas, Esopo y la fábula, pero estos fueron los 3 tweets que pusieron en la agenda nacional un tema que no estaba. Y el tema que no estaba era justamente el del golpe de Estado que puso el presidente. Yo le aprecio mucho a Juan Ibarrola. Juan Ibarrola, especialista en el tema de Fuerzas Armadas desde hace muchos años, como lo fue su padre, al que tuve el gusto de conocer pues hace más años. Yo conocí a Juan Ibarrola, padre, le estoy hablando de 1968. En esa fecha lo conocí. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Con el gusto de saludarte, querido, respetado y admirado Joaquín. Con el gusto de estar contigo y tu auditorio. Muchas gracias igualmente, querido Juan. Yo comentaba, a ver, el tema del golpe de Estado no estaba en la discusión nacional, en el tema, no hay condiciones, nadie lo había mencionado hasta que lo hizo el presidente el sábado pasado en estos 3 tweets que mandó desde su rancho allá en Palenque, cuyo nombre no quiero mencionar para que luego no digan que es un insulto, pero así se llama, la chingada. Juan, ¿estaba el tema del golpe de Estado en la conversación nacional, en la preocupación? Yo creo que no, vamos, ni existía ese tema. Joaquín, yo creo que aquí hay una confusión total, porque efectivamente nadie, absolutamente nadie de la sociedad, de esos rumores, Joaquín, que tú sabes que se propagan, que se han propagado en algunos inicios del sexenio o en algunos finales, como fue el de Echeverría, o como fue el de Díaz Ordaz. Estamos hablando de hace 50 años, Joaquín. Así es. Nadie tiene ni siquiera el rumor sembrado. Es decir, hoy con la facilidad que hay para viralizar un rumor, ni siquiera, Joaquín, es el propio presidente el que hace efectiva esa fantasiosa posibilidad, porque no lo existe. Yo creo que hay algo muy importante, Joaquín. El ejército mexicano, como lo conocemos hoy, este año 2019 cumplió 106 años de existir. En esos 106 años, Joaquín, no ha existido una intención, un movimiento, una sonada, un plan para derrocar a un gobierno. No ha existido. Y esto lo ha demostrado simple y sencillamente lo que se ha convertido el ejército hoy. Creo que esto es importante mencionarlo, Joaquín, y lo digo de manera rápida. Tú lo documentabas en aquel 2000 de ese ejército que se creía priista después de 70 años de gobierno, y a la llegada de Vicente Fox, el ejército no cambió, Joaquín. ¿No? El ejército mejoró para comprender un proyecto de nación distinto como el que representaba Fox. La llegada de Calderón, que es cuando yo digo que llega el verdadero panismo a México, de igual manera. Después regresa Peña Nieto, Joaquín, y hoy enfrentados ante un proyecto sui generis completamente diferente, los únicos que le han respondido al presidente de manera obediente, leal, disciplinada y sobre todo productiva han sido los militares. Los militares en activo, Joaquín. Si alguien se quiere ir con la idea de que un militar en retiro puede provocar en este país un golpe de Estado, Joaquín no conoce a las Fuerzas Armadas y eso es lamentable. Así es. Yo recordaba hace un momento, Juan, que efectivamente en el 2 de octubre del 68 el presidente Díaz Ordaz llegó a temer el golpe de Estado y sobre todo cuando el general García Barragán le pidió verlo en Los Pinos con los comandantes de las zonas, no había regiones entonces, y que el presidente Díaz Ordaz temió el golpe de Estado
y llega el general García Barragán, llega con los comandantes de las zonas y lo que hace es, señor presidente, las Fuerzas Armadas, el ejército mexicano viene a reiterarle lealtad, obediencia y patriotismo. El único que dudó fue Díaz Ordaz, el presidente, y algunos de los suyos. Así es, y yo creo que ahorita no hay mejor signo, Joaquín, que con 12 regiones militares, 8 regiones navales, 4 regiones aéreas, todos absolutamente esos hombres, generales, almirantes importantes para las Fuerzas Armadas, lo único que le han refrendado tanto al general Sandoval como al almirante Ojeda es su lealtad y su empeño para servir al comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Que recordémoslo, Joaquín, que el presidente de México es comandante supremo de las Fuerzas Armadas por mandato constitucional. Es decir, los militares no ponen ni quitan presidentes en este país desde hace muchos años, Joaquín. Desde 1913. Fíjate cuántos años. Al contrario, lo que podemos ver en este México moderno, en este México real del que tú siempre hablas, Joaquín, sí, son Fuerzas Armadas leales, disciplinadas y comprensivas a lo que al país le podría significar un golpe de Estado. Déjame suponer sin conceder, Joaquín. Venga. Saben bien los militares lo que podría suceder. No lo tienen ni siquiera en estudio. No existe esa necesidad por parte de los militares. De lo que sí existe, Joaquín, es de soportar instituciones como lo han hecho. Y esto no es un discurso que yo me invente. Allí están las pruebas. Van y entregan libros de texto. Van y traen vacunas. Protegen la frontera. Persiguen guachicoleros. Obedece en público, en un ejercicio inédito, Joaquín, un secretario de la Defensa informándole a la audiencia, al público, a los mexicanos, paso por paso, qué pasó en un tema que para mí es la crisis de seguridad interior más grave que ha habido el país, por lo menos desde el 1 de enero del 94, Joaquín, y ahí está la lealtad de los militares. Esos son los militares que podrán hacer el golpe de Estado, es decir, los que tienen el poder, los que tienen la infraestructura, los que tienen el recurso para hacerlo, Joaquín, y demostrado está que no es así. El presidente creo que se equivoca cuando dice que no existen las condiciones sociales. Joaquín, el pueblo no hace golpes de Estado, el pueblo hace revoluciones, y tampoco veo a nadie en este país que pretenda hacer revoluciones, porque tendríamos mucho que perder. Innecesario, creo que al contrario, viene a abonar negativamente a lo que el presidente quiere exhibir. Porque aquí habría que preguntar el mundo cómo nos está viendo ante la posibilidad, por primera vez, que un presidente maneje públicamente una posibilidad de un golpe de Estado. Mira, los marinos, como decías, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, igual, los marinos recogen sargazo, los soldados hacen aeropuertos, hacen casas, traen y manejan pipas, es decir, funciones que antes no habían tenido, y además la respuesta automática de un secretario de la Defensa, de un secretario de Marina, es a la orden, señor presidente. Con ellos todo se puede. Y aquí lo han demostrado al extremo, repito, de andar recogiendo sargazo. Joaquín, y no nada más, campañas de salud, reforestación, plan DN3, plan Marina. Es decir, la fortaleza institucional que le dan las Fuerzas Armadas a este país es muy grande. Los soldados de tierra, de mar y aire no piensan en eso, no piensan en si el presidente se equivoca o no. Eso lo calificará la historia y eso lo califican los ciudadanos en una elección. Y esos ciudadanos que llevan mayoritariamente a un presidente al poder, es a lo que los militares lo van a servir. Ahí están las pruebas, lo estábamos diciendo ahorita, Fox, Calderón, Peña Nieto y hoy López Obrador, Joaquín. Además, como hay un principio en las Fuerzas Armadas que dicen que las órdenes no se discuten, se acatan. Así es, las órdenes se cumplen sin chistar y sin murmurar. Efectivamente, cuando son órdenes, que hasta ahorita han sido así, basadas en la legalidad. Decía el presidente López Obrador, Juan Ibarrola, decía en la mañanera de ayer, dice que los mensajes del sábado fueron para que nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de Estado. No existen condiciones, eso es lo que digo, no hay esas condiciones para que no se caiga en esa tentación. Pues si nadie había planteado que hubiera condiciones
Nadie estaba pensando que hubiera condiciones para lo que él menciona del golpe de Estado. No acabo de entender, sigo sin entender, Juan, los 3 mensajes del presidente en su cuenta de Twitter y el mensaje completo en su cuenta de Facebook sobre el tema del golpe de Estado. Creo que solamente queda la especulación, Joaquín. Sin embargo, sí habría realidades. La realidad, insisto, es que Culiacán, el culiacanazo, es, creo yo, la principal crisis que va a tener el presidente en materia de imagen, en materia de comunicación. Pero también, y esto es un hecho, fue una grave crisis de seguridad interior, a punto de convertirse en una amenaza de seguridad nacional. Y el presidente intenta, a como dé lugar, salirse de ese hoyo, de ese bache, de ese gran obstáculo que va a representar Culiacán para su administración. Si el presidente considera, como algunos otros lo han hecho, Joaquín, tú sabes bien que han existido humillaciones por parte de otros presidentes, que han existido excesos por parte de otros presidentes, hacia el fuego de Salinas en el 94, la manera como describió Cedillo a los militares cuando fue secretario de Educación, sí, la orden de Vicente Fox por sacar a la tropa a la calle con el general Vega, y en fin, Joaquín, si el presidente cree que la función hoy es seguirse soportando en las Fuerzas Armadas para crear un borrego, Joaquín, porque no le encuentro otra forma, que lo llevara a advertirle a la gente que no existen esas condiciones. Qué grave equivocación cometió Joaquín. El ejército no lo merece, es decir, poner en entredicho que pueda darse todo, Joaquín, todo en función de un discurso que pronuncian a puertas cerradas el general Gaetano Ochoa, para él mis respetos, un gran soldado, disciplinado, externó una posición personal, pero el presidente solamente se quedó con la posición personal, no con la reiteración de Gaetano Ochoa al secretario de la Defensa actual, de lealtad a México, de lealtad al secretario y de lealtad al presidente Joaquín. Por eso creo innecesario lo que hizo en la búsqueda de también cambiar la agenda mediática, Joaquín. Sí, porque el presidente lo que dice es, plantean por qué esos mensajes, dice, surge eso también porque la declaración del general Gaetano Ochoa, dice, es imprudente. Pero si leen ustedes el texto, hay una actitud poco mesurada, un lenguaje bastante conservador. Y yo creo que eso no es un argumento lo suficientemente fuerte para traer a la mesa el tema inexistente e imposible, diría yo, del golpe de Estado en México. Porque yo te puedo asegurar, Joaquín, que le explicaron bien al presidente al momento de ese desayuno quién es y qué papel juega dentro de las Fuerzas Armadas el general Gaitán. Con mi respeto, insisto, para él, Joaquín, lleva 7 años en situación de retiro. Esa posición tan honrosa y tan sentida también de un militar que sale del ejército precisamente por edad de retiro, pero ya no tiene el impacto que tenía en el servicio activo. Y estoy seguro que el presidente debe de saber eso, Joaquín. Malo que hubiera hablado algún jefe de región en ese tenor, malo que hubiera hablado algún comandante de una zona militar importante, malo que hubiera hablado el oficial mayor, el subsecretario o el propio secretario de la Defensa, Joaquín. Entonces, cuidado, pero no es así, eso no sucede. Todos, absolutamente todos, generales, jefes, oficiales, personal de tropa, están adheridos al proyecto de López Obrador, son parte del proyecto de López Obrador, Joaquín, y lo han demostrado. De igual manera la Marina, con el liderazgo del almirante Ojeda, lo están demostrando. Por eso creo que seguirse recargando en ese tema tan sensible es completamente innecesario, como negativo, insisto, por la proyección de país que podemos dar. Ningún presidente de México había tocado abiertamente un tema de este tipo, Joaquín. Así es. Querido Juan, te mando un abrazo y te agradezco siempre que nos des luces sobre este tema que dominas, como lo dominó también tu querido padre, nuestro querido Juan. Mi cariño, Joaquín, y el de él siempre para ti, mi cariño, mi respeto, mi admiración, querido Joaquín. Gracias, igualmente, querido Juan. Es Juan Ibarrola, especialista de Milenio en el tema de las Fuerzas Armadas. ¿Qué nos están diciendo?
Dice, sí, Randy dice, no lo vayan a correr de su trabajo como a otros. No, aquí no me va a correr, pues esto es de este grupo, ¿sí? ¿Y quién estaba en la llamada? Juan Ibarrola, un especialista en Fuerzas Armadas. Dice, ¿para qué? Dice, apoyo a Gael. Adriana Jarquín Mendoza, buenos días. Javier Gómez Gordoa dice, yo no lo apoyo, señor. César Suedan, lo ven y no lo quieren ver. No tienen más que ofrecer. Jacqueline Alestra dice, apoyo a nuestro ejército. Y después hablan de los temas de Chávez, de Maduro. Joaquín López Dori, aquí estoy leyendo sus comentarios, efectivamente. Dice Rosy de Flores, cállese usted, viejo vendido. ¿Ese es su argumento? ¿Yo? Bueno, como si yo fuera el problema. Pati Ceja, saludos, un abrazo. Silvia Trejo, estoy de acuerdo con lo que dice Juan Ibarrola. Gwendolyn Maribel Fierro Sánchez está en desacuerdo. Sí, claro, están los bots operando. ¿Sí? Pero sí, pues estarán operando los bots, pero que se apuren los bots porque les están ganando. Sí. Dice Chayano Ortuño, ¿por qué López Obrador se la pasa culpando a Calderón? Y Calderón contestándole, ¿sí? Jesús Alba desde Ciudad Juárez. Iván Israel Valdés se refiere a la revocación de mandato. Carlos Yaguno, de los que dice el presidente que no existen de sus redes, ¿sí? Mauricio Méndez Pérez dice que está en desacuerdo, de acuerdo que está en desacuerdo. Fernando Ortiz desde el puerto de Veracruz. Erika Gá desde Querétaro. Chivis JZ dice, yo no soy bot, saludos, Lick, la saludo también. Damar Padilla Valadez también manda saludos. Andrea Nicea Reyes no está de acuerdo con el presidente. José Ledesma, luego checo de ver cuántos seguidores tienes, ¿no? Dice Dóriga, prostituto de la pluma. ¡Qué mello! Me dan. Linda Laguera no está de acuerdo. Clarivi Jacob dice, estoy triste por lo que pasa en mi país. Andrés León también. Nereo García, muy bueno el análisis. Estamos en un país con una crisis de delincuencia, es cierto. Víctor Martínez. Patricia Naí Escamés Custardoy. Marisa Delgado Sandoval. Perla Valenzuela. Silvia Trejo. Los chairos vulgares, lo de siempre, solo saben insultar. Ingeniero Manuel Portugal, aquí estoy siempre a sus órdenes, Mario. Su Carvajal desde Acapulco. Marta Díaz, aquí estoy. Gracias, Marta. Antonio Adán. Edgar Ochoa. El ejército muestra su lealtad al jefe del Ejecutivo Federal. Giovanna Martínez, en contra. Luis Alfonso Ríos Andrade, yo también le saludo. Carlos Rentería Navarrete dice, ya hacía falta que regresara a dar noticias. Saludos desde Nayarit. No, pues nunca me he ido, ¿sí? Aquí estoy en Radio Fórmula todos los días, aquí estoy en las redes todos los días. Fabiola Ibarrón, la mejor que sea de la pluma y no como tú del cuerpo, le responde alguien, ¿sí? El presidente, también se reúne el presidente. Jorge Musot dice, usted para el presidente, bueno, pero si no quiere, pues no, yo no quiero, hombre. Norma Figueira, saludos desde Oaxaca, Orizaba, no haga caso. La Chivis, Gabriela, Gaby, que se pongan a trabajar. Ana Luisa Zavala, muchas gracias. Elba Casales, gracias. Oscar Romero, vivimos en un México sin ley. Toretos, no, la verdad, le duele, pero alguien tiene que decirla. Luis Ángel Hernández, saludos desde Malacatepec, Alto Tonga, en Veracruz. Juan Ricardo Martínez Ríos, desde Chihuahua. Yuli González, muchas gracias. José Miguel Fernández. Gabriela Yáñez Mancera, muchas gracias. Javier García dice, no permita que nunca lo censuren. No, pues no. Ricardo Esparza, no estoy de acuerdo con el presidente. Ernesto Juárez, muchas gracias. Mario C., muchas gracias. Mercedes María Miranda Aguilar, muchas gracias. Benavides Cutiño desde Chiapas, gracias. María Irán, Marta Elena, saludos de Tijuana. Clarivi Jacob, Jorge Jos Coque, gobernadores, alcaldes y cada autoridad que existe debe asumir su responsabilidad contra la delincuencia. Estoy totalmente de acuerdo. Fernando Sánchez cree que Estados Unidos debe entrar a México. Jamás, jamás de los jamases, ¿sí? Jamás. Les saludo Seb Domi, Heriberto Barrientos, Cecilia Domínguez,
Antonio Adán desde Querétaro, desde Juchitán Felipe Morales, muchas gracias arquitecto Polo Alcorta, Margarita Parra desde Oscuzav en Yucatán, César Arismendi Montes dice que la estrategia de seguridad es fallida, Minerva Orozco, Berenice Valle dice sin quimioterapias en Colima, escribe Lorena Escudero desde Galeana, Chihuahua, César Herrera desde Las Vegas, muchas gracias, Rubén Peñalosa Andrade, muchas gracias, desde Jiquilpan, desde California, Marta Mondragón Ramírez, muchas gracias. En fin, Teresa de Jesús Ámano, Josefina Ramírez Arredondo, Davo Garris de Tlaxcala, dice Matei, si no le gustan los comentarios de López Dóriga, ¿para qué lo ven? Adelante, teacher, que nadie lo detenga. Nadie ni nada, ¿eh? Bruno Ferrari, Marillé Figueroa, siga informando, ya sabe que todos los días, todos los martes a las 12 del día aquí estamos. Por supuesto estamos también en Radio Fórmula, todos los días de 1:30 a 3:30. Estamos todos los días con la información en todas mis plataformas, a las 3:30 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 9 de la noche, con mis comentarios por la noche. En fin, aquí estamos en comunicación todo el tiempo a través de Twitter, de Spotify, por supuesto de Facebook, de Telegram, de todas las redes, absolutamente de todas, estamos de YouTube, ¿sí? Con todo el tiempo, con toda la información. Por cierto, hoy a las 5 de la tarde, y perdón que le cambie del tema, pero aprovechando la comunicación circular, como ya sabe quién dice, aprovechando esta comunicación circular, porque la de la mañana no es la única, esta también es circular. Hoy a las 5 de la tarde va a ser una conversación con Itatí Cantoral, que va a ver todo lo que cuenta. No se lo va a creer. Aquí también en Facebook Live y en todas mis redes, y va a permanecer en YouTube también, y ahí va a permanecer para que usted lo pueda ver después. José Guadalupe Pedrosa desde Guanajuato, Miguel Hernández, hacen espionaje para descubrir bots, pero la delincuencia la dejan ir. Dice, no le tires al gobierno porque no habla nada bien de ti. Yo no estoy tirando al gobierno, yo estoy hablando de una realidad, que en México nadie hablaba de golpe de Estado hasta que el presidente planteó el tema el sábado. Eso es todo, y eso es una verdad, no es tirarle a nadie, ¿sí? Y coincido con él, con lo que dijo ayer, no hay condiciones para un golpe de Estado. Por supuesto que no las hay. Mi pregunta es la misma, entonces, ¿por qué lo sacó al tema? Lo puso en la agenda, ¿sí? Francisco ya sabe, Javier Pineda, ¿por qué no criticabas a los gobiernos anteriores? Solo comenta por qué. Ya encuentren otro argumento, hombre. ¿Y dónde estabas cuando pasaba esto? ¿Y por qué callabas cuando pasaba esto otro? ¿Sí? En fin, Tony González los saludo hasta San Luis Potosí, Alejandro Rocher, Pili GJ, Nereo García Maraña, saludos desde Paraíso, vengo a ver cómo se encuentra la refinería de Dos Bocas, dice es un hermoso lago. Gwendolyn Maribel Fierros Yáñez, Hugo Sánchez desde Cancún, Miriam Pérez, Beni Corral, muchas gracias, Álvaro Paz, León Sara, gracias. Memo Gus desde Tabasco. Ahí Fabiola Ibarra le contesta a Ofelia. Miguel Ángel Brito Flores, Hugo Sánchez. No hay que darle duro a AMLO. No, a ver, aquí hay una confusión. Lo que queremos todos es que al presidente le vaya bien para que al país le vaya bien. No hay que darle duro. No hay que darle. Hay que comentar, hay que analizar, hay que responder, hay que señalar y sobre todo criticar y comentar. Cuando uno está de acuerdo, está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con el presidente en que no hay condiciones, no existe la menor condición para un golpe de Estado en México. Estoy de acuerdo completamente con él y lo dije antes que él. ¿A qué voy? En que me parece que todavía no encuentro una explicación suficientemente sólida para que él haya puesto el tema del golpe de Estado en la agenda nacional, y me tengo que ir porque ya es la hora. Nos vemos el próximo martes aquí a las 12 del día y esta tarde a las 5 con la entrevista de Itatí Calderón. Y ahorita nos vemos a la 1:30 en Radio Fórmula, con más de mucho de esto, en Radio Fórmula y en Telefórmula y en todas las redes de López Dóriga. Gracias.
Buenas tardes, aquí seguimos. Muchas gracias por sus comentarios. Los voy a seguir viendo ahora con calma. Que estén muy bien.